Hola familia, ¿cómo están? Para mí es un placer estar de nuevo con todos ustedes. El día de hoy les traigo un corte que en este momento está marcando mucha tendencia. Es un corte que en este momento lo traen tanto hombres como mujeres. Se le llama corte sin género. Así que quédense en este video porque les voy a dar el paso a paso de cómo realizar esta nueva tendencia, y recuerden que para obtener mejores resultados siempre tienen que practicar y practicar hasta lograr los objetivos. No perdamos más tiempo y comencemos con este tutorial. Les presento a mi modelo. Anteriormente ya le he realizado bastantes cortes y en esta ocasión vamos a realizarle el corte sin género. Quiero que observen cómo voy a realizar mis separaciones para lograr una mejor técnica. Vamos a sacar mi primer sección, va a ser un triángulo invertido en la parte de enfrente. Quiero que vean cómo está seccionada esta parte. Voy a sacar una ligera sección en la parte del centro del flequillo, la voy a elevar a 180 grados y voy a cortar tomando en cuenta la parte más corta. Con esto voy a conseguir que la parte de la coronilla me quede más corta para irle dando forma a este lindo corte que está en súper tendencia. Todo el flequillo lo corto de esta misma manera. Una vez cortado el flequillo, voy a tomar la navaja y voy a desvanecer de medios a puntas. Al hacer este procedimiento con la navaja, voy a quitar peso y voy a crear un corte con mayor textura. Primero corto de medios a puntas y después en el flequillo, casi en puntas, desvanezco de igual manera con la navaja. En los laterales voy a cortar con la navaja de medios a puntas de igual manera y voy a buscar unir el lateral con el flequillo. Saco una siguiente sección delgada en el lateral y corto con la navaja. La peino perfectamente hacia enfrente y voy desvaneciendo de medios a puntas para darle ese ligero toque desplumado a este corte. Vuelvo a bajar otra sección y lo corto de la misma manera anterior, desvaneciendo de medios a puntas para darle ese toque desplumado a este tipo de cortes. En el siguiente lateral hago el mismo procedimiento anterior. Corto con la navaja de medios a puntas, siempre girando el cabello hacia el rostro para que el acomodo sea más fácil. Es importante que en la dirección de cómo ustedes se van a peinar realicen su corte.
¿Te gustaría aprender todo lo relacionado con el mundo de la belleza, ya sea cortar el cabello, maquillajes, peinados, coloraciones y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones y seas de los primeros en ver siempre el nuevo video. Vamos a sacar una sección desde la coronilla y la vamos a peinar toda hacia enfrente. Voy a tomar una sección en la coronilla y la voy a elevar a 180 grados y voy a unirla con la parte de enfrente. Vuelvo a sacar otra sección y realizo el mismo procedimiento. Quiero que observen que elevo 180 grados. Jalo ligeramente hacia enfrente colocando mis dedos a 135 grados para que quede el aspecto de más largo en coronilla y más corta la parte de enfrente. Es importante que observen el acomodo de mis manos, de mis dedos, porque de eso va a depender que el corte les quede con el efecto que se requiere. Observen cómo la coronilla nos queda con un poquito más de volumen, con muchas capas, y la nuca nos queda más larga. Este corte se clasifica por una nuca larga y toda la coronilla más corta. Una vez realizado el corte de coronilla, vamos a texturizar con la navaja de la forma en que lo estoy haciendo, de medios a puntas. Recuerden que es muy importante utilizar tanto la tijera como la navaja en este tipo de cortes para conseguir ese efecto despeinado en el cabello. Una vez texturizado con la navaja, vamos a sacar ligeras secciones desde el centro de la coronilla y las vamos a elevar a 135 grados y vamos a guiarnos por el cabello más corto. Este efecto nos va a unir el cabello de la coronilla con la nuca. Este es un corte completamente desconectado que crea bastante volumen. Este tipo de cortes se usaron hace bastantes años atrás y hoy vuelven a ser tendencia porque es muy fácil de peinar, se ve muy bonito tanto en mujeres como en caballeros. Es importante que sigan el movimiento de mis manos para crear este lindo corte. Una vez cortada la coronilla, vamos a seguir cortando hasta llegar a la nuca, elevando el cabello a 135 grados, uniendo coronilla con nuca, para que nos dé ese efecto de coronilla corta y nuca larga. Este corte, les repito, se caracteriza porque su coronilla es corto y su flequillo también es corto, pero la nuca es larga. Una vez cortado todo el cabello con la tijera, vamos a texturizar la nuca para darle el efecto desplumado. Con la navaja vamos a tratar de unir los laterales con la nuca, buscando ya sea la forma redondeada o cuadrada, dependiendo el gusto de cada uno de ustedes.
Para finalizar, vamos a darle el toque de peinado a nuestra modelo y vamos a utilizar Sculpting líquido de Yenvir para marcar sus ondas y que nos quede ese efecto despeinado. Este es el resultado final de este corte, así que ya tienen la técnica cómo realizarlo. Es muy fácil, como pudieron ustedes observar, y si tienen alguna duda o algo no les queda bien, recuerden que es importante practicar. Este corte será tendencia todo este año y es tanto para damas como caballeros. Gracias por acompañarme en este nuevo tutorial. Nos vemos en el próximo video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.